Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Estamos, por supuesto, a puertas de las fiestas patrias, de este fin de semana largo, de la posibilidad de encontrarnos, de descansar, de comer, de bailar. Y también es una fecha que, además de tener todas esas cosas lindas, también puede tener cosas complicadas como el aumento de accidentes durante este fin de semana que lamentablemente suele alcanzar números altísimos. Y es por eso que se está haciendo un llamado para donar sangre desde el Centro Metropolitano de Sangre, que está en plena campaña para donar sangre para estas fiestas patrias. Así que vamos a estar conversando con Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, para tener más detalles respecto a esta campaña y su relevancia. Y también vamos a hablar con el investigador y académico Nicolás Román, autor de este libro precioso que tengo en mis manos, que se llama Política y Estética en Víctor Jara, en donde revisa el tremendo aporte de este gran artista, este músico, compositor, director de teatro, y también que nos ayuda a entender en qué contexto, cuáles fueron los elementos tanto biográficos como contextuales históricos que permitieron la aparición de alguien tan fundamental para nuestra cultura como Víctor Jara. Así que vamos a partir el programa escuchando, por supuesto, a Víctor Jara y luego conversamos con Nicolás Román respecto a este libro.
El doble raigambre de tradiciones y prácticas en la obra de Víctor Jara se manifiesta en su conocimiento del oficio del cantor y el desarrollo de su carrera artística en los escenarios propios de los cantantes, así como en su arte entretejido con las vetas profundas de los sentires populares de imaginarios híbridos. La modernidad chilena tiene sus propias ritualidades que invocan el cantar de los antiguos para templar la nota de una nueva canción. En este contexto, la tradición no representa una lejanía pintoresca como una postal de sus gestos descalzados en medio de los valles centrales. Por el contrario, la tradición es una fuente de saber, una memoria social, una construcción histórica basada en la creatividad popular. Estos traspasos e influencias del mundo de los cantores a los cantantes no fueron el resultado de una influencia mecánica, más bien fueron lecturas y apropiaciones del arte, de la música y de la palabra. La masificación de estas creaciones culturales propuso una mirada específica sobre lo tradicional, lo popular y lo masivo. Eso es parte de las reflexiones que están en el primer capítulo. Arte y política, un debate sobre cultura popular y modernidad. Estaba buscando cómo terminaba ese capítulo. Excelente. Del libro Política y Estética en Víctor Jara, del académico e investigador, licenciado en Letras y Estéticas de la Católica, doctor en Estudios Latinoamericanos de nuestra universidad y profesor de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Román, a quien recibimos. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy bien. Bueno, contarles entonces que este libro, Políticas y Estéticas en Víctor Jara, fue recientemente editado por Tiempo Robado Editoras y hace algo que a mí me encanta, particularmente que tratamos de hacer mucho acá en el programa, y es pensar las creaciones artísticas como procesos culturales, ¿no? Ujú, Como el resultado de una historia personal que solo es posible en un contexto. Y sobre Víctor Jara se ha preguntado mucho, ¿de dónde sale este genio? ¿No? Y cómo alguien que venía del campo, de una familia tan precaria, que tuvo tantas dificultades para estudiar, pero que lo pudo hacer en un mundo que no era el ujú, que nosotros tenemos, ¿no? Donde el acceso a la universidad era de otras maneras, ¿no? Que se rodeó de gente muy brillante, ¿cómo pudo pasar de ese mundo extremadamente rural a mm, transformarse en uno de los genios artísticos más importantes de no mm, solamente la historia de Chile, podríamos decir, de Latinoamérica? Así que primero muchas gracias, Nicolás, por tu trabajo, y quizás sería bueno explicar este concepto de estudios culturales, ¿no? Que es de mm, donde tú te acercas, de donde tomas las herramientas mm, para hacer mm, este análisis. mm. Sí, mira, los estudios culturales, bueno, yo soy doctor ahí de la Chile del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, que actualmente dirige Claudia Zapata. Mi disciplina de origen es la literatura. Entonces, en la literatura generalmente nosotros tenemos como estos marcos teóricos asociados como leer libros desde los libros. Y cuando nos instalamos como en la escena de la cultura, y sobre todo en el caso de la música popular, vemos qué otros elementos, qué otras referencias se pueden como estudiar para poder hacer un estudio ya más complejo, quizás como con muchos más factores involucrados. Las metodologías de los estudios culturales, si bien pasan por la literatura, también por los estudios de género, por la sociología de la cultura, por la historia de las ideas. Entonces, estudios culturales, yo creo que estamos como fuertemente relacionados como con la cultura popular, con la cultura de masa y con estos objetos quizás que no eran los objetos tradicionales que estaban en la universidad. O sea, pensando, qué sé yo, hace 100 años probablemente la música se estudiaba como el folclore y lo estudiaban los etnógrafos. Y hoy día yo creo que la música es parte como de nuestro acervo literario, poético, lírico, tanto en la figura de Víctor como en la figura de Violeta Parra, por ejemplo. Claro que sí, entonces que han traspasado. Además que una cosa que es muy importante, yo creo, entre Víctor Jara y Violeta Parra, pensando también que Víctor Jara toma la herencia de Violeta Parra en el sentido de, primero, el trabajo de investigación, Ujú. de ir a recopilar Claro, material a el claro, mundo rural y de levantar ese material y ponerlo claro, en otro lugar, claro, que es el lugar desde donde nos llega a nosotros, ¿no? Entonces, claro. hacer este cruce entre música popular, música folclórica, música de raíz, diríamos hoy día, pero Ujú, yendo al territorio. ujú. Tú hablas mucho de eso en ese libro, pensando además que tanto en el caso de Violeta como en el caso de Víctor, ellos son del territorio, no son Claro, citadinos formados en la ciudad que van claro, a lo ajeno, sino que al claro, claro, revés, ellos hacen el camino de vuelta, podríamos decir. ¿En qué claro. sentido Claro. esa definición biográfica va a caracterizar, en el caso de Víctor Jara, su trabajo musical?
Mira, yo creo que justamente el texto ocupa esta metáfora como de lo híbrido, que esto de que pues, propone García Canclini en torno como a una cultura donde muchas veces, entre comillas, la tradición, lo tradicional nos puede llegar por vía los aparatos de la modernidad. Eh, la música, por ejemplo, la música popular, como tú destacabas, esta música de raíz folclórica que a través de Víctor nos llega a través de discos, de discográficas, de sellos, o sea, toda una industria que probablemente no tiene que ver con lo folclórico como lo entendemos hoy. Y creo que la experiencia de Víctor justamente se juega en este escenario híbrido. Hay entrevistas, un poco las que destaco en el libro y en sus canciones también, donde él demuestra ese como conocimiento de lo popular, pero no como si fuese un conocimiento inmóvil. Él no hace como una postal, como me gusta mucho recalcar, como no es una cuestión como de un folclore pintoresco, sino que él ocupa esa sabiduría, que me parece que es la sabiduría de popular en la medida de, por ejemplo, cómo los sujetos populares se enfrentan a las desgracias, por ejemplo, eh, cómo se enfrentan a la adversidad. El disco La Población, que es muy emblemático y tiene un lugar central en el libro, justamente dice eso. O sea, la población herminda de la Victoria, según el relato de la Fundación, está relacionada con la muerte de una niña y los pobladores deciden otorgarle ese nombre a la población. O sea, hay una cuestión de mucho dolor, pero también una cuestión de un recuerdo. A los pobladores nadie les dijo, hoy ustedes deberían, señores pobladores, Ujú, nombrar su población de cierta manera, sino que hay una forma de recordar, de hacer un duelo, de hacer una resistencia. Y creo que esa experiencia Víctor la tiene, sobre todo los primeros discos, como Geografía, como experiencias populares muy precarias asociadas con el campo. Tenemos que pensar Chile previo a la reforma agraria, lugares donde incluso los trabajadores no recibían un salario, o sea, recibían un pan por llevar a un niño a trabajar. Entonces, me parece que Víctor, con ese conocimiento, hace un mundo poético, eh, sufridor, pero también como trascendente, poético, con lirismo, y también sus canciones más políticas que se comprometen también por las transformaciones de esos sujetos sociales. Me ujú. interesa ese punto porque hay cierta bibliografía que yo también toco en el libro, de carácter más conservador, es como pensar que los sujetos populares son pobres y los pobres sufren y los pobres se van al cielo, que eventualmente es parte de cierta prédica de la iglesia, ¿no? Probablemente no de toda la iglesia, pero la iglesia católica tiene esa prédica como de las bienaventuranzas de los pobres. Víctor Jara es como, así como hagamos una atención, no tenemos que ser pobres, esa situación tiene que cambiar. Entonces creo que su conocimiento, con su formación, con su militancia, justamente como contribuyen a hacer como esta música que no es, que, que, que no es una música panfletaria, o sea, no es una música que sea como del realismo social, sino que demuestra como ese saber popular y lo traslada a esta escena del urbano, lo mezcla con este contexto de lo político. O sea, creo que su biografía le sirve como para como entrar y salir de esos contextos, Ujú, entrar y salir de lo popular, entrar y salir de lo universitario, de lo académico, de lo político. ujú. Sí, yo creo que es muy poderoso también porque ahí probablemente aparece, por un lado, el compromiso, está hablando de los suyos, no de los Claro, otros a quienes hay que rescatar. claro, Está, claro, está hablando claro, de su propia claro, familia, de su claro, gente, por un lado, y por otro lado, entonces de ahí, y por otro lado eso también se vincula con la lucidez política, ¿no? Y de claro, entender claro, las posibilidades del arte como una herramienta de intervención social, de creación de claro, conciencia, etcétera. claro. Ahora, Sí. a mí una de las cosas que me alucina de Víctor Jara, y no sé si te pasó también, Nicolás, que cuando uno ha tenido la posibilidad de crecer escuchando a Víctor Jara, Mm, como fue en mm, mi caso, ujú. uno como que normaliza la tremenda complejidad de sus composiciones. Y yo creo que una Claro, de las cosas claro. interesantes de tu libro es que también se mete ahí, Ujú. con Sí. hablar de él, por supuesto, el compromiso político y los contenidos de las canciones, pero también la estética a la que tú te refieres acá tiene que ver con cómo él es capaz de levantar los elementos con los que se formó, Mm, tomando la música folclórica de raíz con la que él trabajó en Concumén y en otros proyectos, pero también ese cruce con los blobs, ¿cierto? Con la nueva claro. canción latinoamericana, con el rock de los años 60 y lo que él logra generar con todo eso, que es una Mm, locura en términos sí, de sí, sí, aporte cultural. sí. Sí, de hecho, como varias cosas,
esta también, esta música como plataforma, como con los referentes que tú nombraste, que desde Cuncumena hasta los blobs, o sea, como desde la recolección folclórica hasta la psicodelia y la guitarra eléctrica, me interesa mucho destacar que también esa música de Víctor es un conocimiento, Ujú, es una forma de conocer. Y los sujetos populares probablemente no tienen miedo a mezclar, porque su tradición no tiene que ver con una tradición como de rendir un culto, como decir como esto es así, una cuestión fija, no hay una academia de lo popular. Lo popular es heterogéneo. Y justamente yo creo que Víctor Jara no solamente es como un sujeto, porque sujetos populares probablemente como Víctor en la época hay más. O sea, artistas, no son la mayoría, pero esa red solidaria de conocimiento, esa forma de hacer esa estética, me parece que tiene que ver como con ciertas convicciones, como de entender como el arte, la política y la cultura. ujú, Y de hecho, esa misma complejidad, como que dices tú, por ejemplo, yo de mi infancia no fue con la música de Víctor Jara, entonces mi escucha fue una escucha ya más adulto, como ujú. una escucha también de una búsqueda, de encontrar imágenes, y quizás le pasa a todos los investigadores como los que venimos de la literatura, pero yo después ya pensaba, en Víctor Jara está todo. Ujú, O sea, por ejemplo, las canciones, imágenes muy bonitas, por ejemplo, de hecho, escuchaba hace unos días como En mis manos son lo único que tengo, que la canta Isabel Parra, está esa metáfora del barro, por ejemplo, y de las estrellas, que ujú, es una metáfora que mezcla el arriba y el abajo. El barro como lo que crece, como la naturaleza, la tierra, y las estrellas como que lo que trasciende. Entonces, esas imágenes son imágenes reiteradas como en su obra, y son parte también como de un conocimiento estético, que es un conocimiento que también tiene una parte de intuitiva o de no racional junto también con su formación como artista, como director teatral. O sea, La Población es un disco que tiene una escena. Él como director también artístico de Quilapayún también conoce el escenario. Entonces, creo que es sintomático de esos conocimientos que se están moviendo como muy fuerte en los años 60. Y también, como decías tú, o sea, lamentablemente el asesinato de Víctor Jara y el golpe de Estado hace que este país tenga una historia trunca. ujú. O sea, toda esa escena cultural nosotros la perdimos. Basta con ver algunos libros de historia cultural como de la época, cómo bajan los tirajes de los libros, cómo bajan la edición de los discos, por ejemplo. Entonces, ahí uno dice realmente, este país era otro. Fue Claro. un país que no pudimos conocer. Bueno, de hecho, no sé si te acuerdas, Nicolás, que hace no tanto tiempo atrás, cuando dieron la batalla de Chile por televisión abierta, por la red, parte importante de los comentarios eran, oye, pero qué distinto hablaba la gente. Y Claro, yo me acuerdo ese claro, impacto cuando vi claro, Salvador Allende, en su momento cuando se claro, estrenó en el 2004, más o menos, para mí fue como, "Oh, pero qué claro. loco escuchar a un obrero hablar así, con Sí, ese nivel claro, de claro, articulación y vocabulario", claro, y eso era el mundo claro, de Víctor Jara, ¿no? claro. Eh, Sí, sí. Ahora, recordar que conversamos con el académico e investigador Nicolás Román a propósito de este libro, Política y Estética en Víctor Jara, que fue recientemente editado por Tiempo Robado Editoras y que se los recomiendo mucho. Podríamos seguir hablando muchísimo respecto a la obra de Víctor Jara, pero Nicolás, para cerrar, me interesa tu opinión respecto a la contingencia, ¿no? No es Ujú. casual que el derecho a vivir en paz haya sido el himno de las movilizaciones del 2019 y no es Mm, casual que algunos de los cantautores más populares en Chile, independiente de su estética, o sea, estoy pensando, por ujú, supuesto, Manuel García y el Nano mm, Esther, pero también mm. Jepe, Sí, ¿cierto? sí, O el Benja Walker, son gente que, por nombrar solo hombres en este caso, ¿no? claro. Son gente que reconoce en Víctor Jara, bueno, que es Pascual y la Vaca, por ejemplo, ¿no? Que reconocen en Víctor Jara una referencia, pero inmediata, o sea, Sí, somos hijos de. sí, sí, No, sí. ¿por qué tú crees que sigue siendo tan influyente? ¿Y por qué seguimos cantando sus canciones? Sí, yo agregaría como como en esas referencias que están en la cantautoría, podríamos pensar incluso en registros de lo popular, por ejemplo, Portavoz Ujú, o incluso Pablo Chile. Pablo ujú, Chile que viene de otro registro, como del trap, de una música mucho más moderna, como en su composición, también él dice, yo me siento como Víctor Jara acá cantando en las poblaciones. Entonces, ahí hay una referencia, y me parece que la vigencia que tiene, algo que está un poco al final del libro, es pensar de que Víctor Jara, a pesar, o sea, lo podemos recordar como un genio,
pero también lo podemos recordar como un mecanismo, como una forma de hacer las cosas, porque Víctor Jara hizo una forma especial de obra, esa forma donde él le da la palabra a los pobladores, donde él se mezcla con los músicos rockeros, donde él habla de su madre en escena, dice, bueno, mi mamá era cantora, o habla de un niño como Luchín, por ejemplo. Entonces, esa proximidad que probablemente tiene que ver con este conocimiento no formal como del mundo popular, pero que se transmite por la vía de la cultura popular. Entonces yo creo que Víctor Jara hoy día funciona de esa manera, como ese mecanismo, como esa forma de ilustración popular. De hecho, algo muy significativo, está el rescate de los cantautores y de los grupos de rap y de la música popular y los covers, innumerables covers como a nivel internacional también de la obra de Víctor Jara. Pero hay que pensar en Chile, por ejemplo, tú que mencionabas que pudiste escuchar Víctor Jara como desde tu infancia, Ujú. era música clandestina. Sí, se Era escuchaba bajito. música que se escuchaba abajo, que se transmitía por cassette, que no se podía difundir como Vox Populi, Vox Dei. Entonces decimos, De hecho, aún entre así, paréntesis, en el colegio de mi hermano, en el liceo de aplicación, en los 90 mandaron a llamar al apoderado porque mi hermano andaba cantando Víctor Jara. o sea, todavía ocurre incluso con Violeta Parra. O sea, no, es que Violeta Parra es roja, Víctor Parra es rojo, Víctor Jara es rojo. Entonces, vemos cómo es una música que aún así que tiene como un desafío, como cierta idiosincrasia institucional, es una música que nosotros podemos recuperar como escuchas de la música popular. Mm. Entonces a mí me parece que también ahí hay una cercanía, una proximidad que viene por canales informales, no son canales institucionales, no es la academia, no es la universidad, o como decías tú, no es el colegio, no es el liceo, ni es el liceo público, imagínense, o sea, ni es Ujú, el liceo público lo prohíbe, entonces ocupamos estos otros canales que se vuelven canales de conocimiento, canales de resistencia, canales de experimentación. Entonces me parece que Víctor es parte como de su estética, su obra, su formación, cómo él interpreta una época, es parte como de como un condensador, como un catalizador. O sea, yo hace hace unos días conversaba con una amiga y me decía, claro, podemos pensar en la figura del genio, el tipo excepcional, del que hacemos un libro, hacemos una biografía y le decimos a todos los sujetos populares, esfuércense tanto como él para que lleguen a ser como Víctor Jara bajo la cultura de la meritocracia. Y si le damos vuelta y decimos, en verdad Víctor Jara era un multiplicador de escenas, mm, un facilitador de conocimiento, un tipo que mantenía la horizontalidad en su música, en la población o en los registros con los blogs, o las canciones como El Lazo, por ejemplo, o los brindis que están en Canto por Travesura. Entonces, ahí es como el cortocircuito institucional. ujú, Algo muy bonito que dice Rubí Carreño en el prólogo es que vamos a reemplazar la verticalidad de la academia por el ruedo de cantores. ujú. Y ese ruedo de cantores, por algo es un ruedo, Claro, y no es además, vertical. en estos contextos, especialmente cuando hay esta tensión tan fuerte con la élite Claro, claro, y el sentido común popular, diríamos, claro, ¿no? sí, O sí, cómo se llega sí, hasta ahí, que nos estamos haciendo esas preguntas en este momento. Bueno, quizás en Víctor Jara hay algunas claves de las que deberíamos aprender, claro. política y Sí, bueno, estética en Víctor y, Jara de Nicolás Román. Aquí tienen varias pistas. Es un libro muy cortito, muy interesante. Es un libro que está escrito desde la academia, pero es muy, muy accesible y seguro van a encontrar más de una manera de entrar y de disfrutar y de descubrir y de sentirse cerca, de nuevo, de la tremenda herencia artística, musical, teatral de Víctor Jara. Nicolás, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. vale, muchas gracias por la invitación y gracias a los y las auditoras del programa. Nosotros vamos a escuchar a Víctor Jara, por supuesto. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Y vamos. Continuamos haciendo nuestro semáforo y ustedes saben que estas fechas son muy notables por muchas cosas, ¿no? Una es que, por supuesto, es una gran excusa para la celebración familiar, para verse, para descansar, para bailar, para comer, para carretear. Y en muchos casos, tristemente, también son fechas memorables desde un lado negativo, porque son algunas de las fechas del año en donde más cantidad de accidentes de tránsito se producen. Por lo mismo, es tremendamente urgente que durante estos días haya una disposición de una serie de elementos médicos que puedan atender esas urgencias derivadas de los accidentes, y a veces no pensamos que dentro de esos elementos está la sangre. Y es por lo mismo que se está haciendo una campaña en este momento para que invitar desde el Centro Metropolitano de Sangre a personas a que puedan donar sangre en estos días previos a las fiestas patrias. Y para conversar al respecto estamos con Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre. Loreto, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Espero que también se encuentren bien. Sí, estamos bien, estamos expectantes de las fiestas patrias, nos gusta la llegada de la primavera y comer choripán y todas esas cosas, bailar cueca y cumbia y todas esas cosas maravillosas que se hacen en estas fechas, pero también, y esto es algo, Elena, Loreto, perdón, que yo en general pienso en estas fechas y digo siempre, oye, ojalá, siempre le digo a mis alumnos, por favor, cuídense, porque de esa manera ustedes van a asegurar felices fiestas patrias para el futuro, para sus familias. Es muy difícil. Sabio consejo. Claro, es muy difícil que en las fiestas, ¿cierto?, haya un accidente o que decir una muerte y que para siempre ese grupo humano, esa comunidad quede marcada por aquello. Ahora, para poder evitar, ¿cierto?, las consecuencias fatales de algunos accidentes de tránsito, por supuesto, llamamos a la prevención, a no tomar si van a conducir, o a no conducir si van a tomar, cojan una de las dos, pero no hagan las dos. A ser cuidadosos, tanto si andan caminando como en bicicleta, hay que decir, si andan conduciendo un vehículo motorizado, pero también la llamada es a donar sangre. Y aquí hay algo que yo aprendí leyendo la información que ustedes nos mandaron, Loreto, y que tiene que ver con la duración de las plaquetas. Yo eso no lo sabía, y por eso es importante que el llamado sea ahora. Cuéntanos al respecto. Claro, efectivamente, de la donación de sangre se obtienen varios productos. Nosotros fraccionamos la sangre, no se usa como sangre total antiguamente, así, pero para sacarle como mayor provecho, se usa de acuerdo a la función que el paciente tiene deficitaria. Se obtienen entonces glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. Eso se obtiene a partir de una donación, cada uno con tiempos de almacenamiento distintos. De todos ellos, el más complejo para nosotros, lejos, son las plaquetas, por cuanto su duración, como tú bien decías, es bastante baja, estamos hablando de 5 días, no más allá, y eso significa en la práctica que si el primer día estamos atendiendo al donante, en la noche estamos fraccionando, procesando, estudiando, en la práctica la verdad es que terminan siendo 4 días. Y cuando hay feriados que tienen esta duración o incluso a veces un poco más, imaginarás que este es el producto que finalmente termina siendo el más escaso y que puede poner en riesgo la vida de muchos pacientes que muchas veces tienen o cirugías programadas o pacientes que debutan o están con un tratamiento por algún cáncer, o pacientes que, como tú bien decías, lamentablemente sufren accidentes en esta época en que hacemos récords, ¿cierto? No solo con el número de viajes, sino también con el número de accidentes en el año. Entonces, en todas esas, digamos, situaciones, se va a requerir contar con todos los componentes sanguíneos y uno de ellos, por cierto, son las plaquetas. Así que el llamado es a tratar de ver estas cosas y tratar de hacernos un tiempito para colaborar y ponernos en el pellejo de otras personas que están sufriendo. Ahora, quizás nos ayudaría, Loreto, para poder hacernos una idea, ¿cuál es el estado de la cuestión cotidiano del Centro Metropolitano de Sangre? Porque a lo mejor en nuestras fantasías como, no, pero sí hay reservas, ¿no? Expliquemos cuál es la verdad, cómo funciona. Mira, nosotros para dar cuenta de los requerimientos de los hospitales que están en convenio, que son 24 de los 29 hospitales de la región metropolitana, necesitamos un piso mínimo de 300 donaciones, idealmente 400 donaciones al día. Y eso significa alrededor de, por lo menos en nuestro sitio de atención, unas
30, 35 donaciones, más las donaciones que hacemos en colecta, entre las dos que hacemos, 2 colectas diarias, por lo menos 100, y el resto se obtienen en los hospitales. En días como estos, en donde la gente está preocupada de las festividades que estamos, digamos, mencionando, lamentablemente las donaciones llegan incluso a la mitad de eso. En este minuto nuestra Casa del Donante está vacía, la campaña de donación que tenemos instalada, por ejemplo, en este momento en Estación Central, la gente pasa muy rápido y nos cuesta, digamos, invitarlo y que acojan nuestra invitación por cuando la gente está, digamos, perdón el término, pero está en otra. No tenemos cultura de donación, tenemos muchos mitos, tenemos muchos temores que son infundados, creemos que con una serie de condiciones no podemos donar cuando eso no es así, o a veces también los donantes nos dicen, es que yo ya doné. Lamentablemente, con una sola vez que uno done en la vida no es suficiente, por lo mismo que decíamos al inicio de esta conversación. La sangre, los distintos componentes de la sangre tienen distintos tiempos de duración. Necesitamos donantes todos los días. Muchas veces, a veces llegan instituciones, bueno, no muchas, algunas ocasiones puntuales nos ofrecen, oye, pero hagamos una maratón de donaciones, no sé, para celebrar el Día del Donante. No es suficiente. Yo con 500 donaciones en un día, ¿me entiendes? Vamos a perder sangre, y lo que necesitamos es que todos los días tengamos alrededor de 300, 400 donaciones, y con eso no vamos a tener el problema que vamos a tener, te aseguro, a la vuelta de este 18, en que van a haber cirugías que se van a tener que suspender, transfusiones que no se van a poder hacer, porque no van a haber plaquetas en todo Santiago. Y con eso me estoy refiriendo a las clínicas, a los hospitales, me estoy refiriendo a todos los establecimientos de salud. Conversamos con Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, a propósito de la campaña que están llamando a donación de sangre específicamente para estas fiestas patrias, para este fin de semana largo. Y quería preguntar también, Loreto, a propósito de lo que tú decías de los mitos, ¿no? Respecto a la donación de sangre, si la experiencia COVID también ha marcado de alguna manera prejuicios respecto a la posibilidad de donar. Bueno, es otra excusa más. Efectivamente, nosotros, bueno, en algún momento de la conversación te he comentado que Chile no es un país de donantes, no, es una actividad que la gente no tiene presente, tal como tú decías también, muchas veces creen que los bancos de sangre, que los hospitales están llenos de sangre, y que con una vez que yo, no, que si yo ya doné, creen que no es necesario volver a hacerlo, y bueno, dentro de esos mitos hay además algún gran importante falta de información, que hay todos esos condicionantes que ayudan, incluyendo el tema del COVID, el temor a contagiarse, evitan que la gente se acerque a los puntos de donación. Es otra excusa más, otra razón más. No es la razón principal, pero bueno, ¿qué te parece si vamos en contra de los mitos y explicamos hoy día, derechamente, quiénes pueden donar? Mira, cualquier persona que sea mayor de edad, que tenga entre 18 y 65 años, puede acercarse a ser donante de sangre, idealmente contando con un documento de identidad que tenga foto, que tenga RUT, no cualquier documento. Digamos, a veces se acercan con una credencial del trabajo en que tiene solo la foto, no es suficiente. Necesitamos acreditar la identidad. También la persona no debe estar en ayunas, que también es una cosa que es bastante desconocida. Muchas veces las personas piensan que es igual que tomar examen de sangre, en que muchas veces se requieren ayunas. En la donación de sangre no debes haberte saltado ninguna cosa. Debes haber descansado suficiente la noche anterior, haber dormido al menos 4 o 5 horas. Puede ser hipertenso, es un mito bastante frecuente. La persona que es hipertensa dice, no, yo no puedo ser donante porque soy hipertenso. Falso. En la nueva norma, ¿cierto?, que está publicada en nuestro país en mayo del año pasado, en el 2021, con la autoridad ministerial, dentro de las condiciones para donar sangre, de las causales de exclusión no está descrita la hipertensión arterial. Claro, a menos que la persona se encuentre descompensada. Lo mismo si la persona tiene insulinoresistencia, si tiene hipotiroidismo, son condiciones que no contraindican la donación. Las personas que han tenido tatuajes en el pasado, muchas veces nos dicen, pero yo no puedo donar porque tuve un tatuaje. Si han pasado más de 6 meses desde que lo hiciste, puedes acercarte e intentar donar. Lo mismo si han tenido piercing, acupuntura. Y cuando tienen una pareja nueva, también tienen que tener más de 6 meses de esta relación. Entonces, haciendo un resumen, quienes deseen ser donantes altruistas de sangre tienen que ser
donante voluntario entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, dormir al menos 5 horas en la noche previa a la extracción y portar su cédula de identidad. Si usted tiene tatuajes, piercing o acupuntura de más de 6 meses, yo ahí fregué, porque tengo uno que tiene 4, así que no podría donar en esta pasada, pero puedo donar en un par de meses más. En 2 meses más. Entonces, quienes tienen tatuajes, piercing o acupuntura de más de 6 meses, bueno, ellos también pueden, ellas y ellos pueden también ser parte de esta campaña. Y quizás, Loreto, nos sirva también, es como quitarle el anonimato, ¿no? Porque en general cuando vemos llamado a donar es como se necesitan donadores de sangre para mi tía, para esta persona, con este root y que no sé qué, y pensar que ese nombre, ese root que aparece de repente en las redes sociales puede ser tu ser querido, puede ser tú mismo, ¿no? Y empezar a pensar que más que recurrir a una urgencia, deberíamos tener esta idea de que todos los días le están pasando urgencias a alguien y en algún momento nos puede pasar a nosotros también. Así es. Oye, nadie cree que en algún momento le puede tocar a uno, pero efectivamente, bueno, hay estadísticas que dicen 1 de cada 5 personas va a necesitar sangre en algún momento de su vida. Cuando nos toca a nosotros lamentar que algún ser querido necesita sangre, cuando son grandes cantidades, sobre todo te das cuenta que con la donación familiar no es suficiente. Por eso es que la comunidad es un deber cívico, que todos los que estamos en condiciones de hacerlo lo hagamos periódicamente. Por eso las mujeres, de hecho, lo podemos hacer cada 4 meses y los hombres cada 3 meses porque no tienen su regla, ¿cierto? Su flujo menstrual, etc. Ok, entonces anotamos. Cada 4 meses las mujeres pueden volver a donar y cada 3 meses pueden volver a ser los hombres. Si usted se transforma en un donante constante, se le agradecemos, por supuesto. Y esta campaña que están haciendo ahora, que es muy importante, esa palabra, ahora, porque nos estamos preparando para estos días de fiesta en donde no solamente estamos preveniendo la necesidad de sangre para los accidentes, que lamentablemente es muy probable que ocurran, sino también para todas las personas que, como nos decía Loreto, tienen agendadas cirugías, ¿cierto? Tienen tratamiento en donde necesitan sangre, necesitan plaquetas, etc. Entonces, ya sabemos que ese es el panorama. ¿Dónde está la casa del donante y dónde se puede ir a donar? Nosotros estamos ubicados en la comuna de Providencia, al frente del Costanera Center, en Vitacura 0115, justo frente a la entrada del hotel que hay ahí ubicado en el edificio, muy cerquita a pasos del metro Tobalaba. La forma de agendar la hora, lo más fácil yo creo que es a través del formulario que existe en nuestra página web. Más fácil que el teléfono, que a veces porque estamos contestando otras llamadas no podemos contestar. Nuestra página web es www.donasangre.minsal.cl y ahí está un formulario disponible donde tú agendas tu hora en el horario que más te acomoda. Uh-huh. Y hay que decir que además en esta campaña hay horarios de atención fijos del 16 al 19 de septiembre, que también si ustedes entran a donasangre.minsal.cl les indican que el viernes 16, el sábado 17, el domingo 18 y el lunes 19 va a haber distintos lugares en donde se van a recibir donantes de sangre, como por ejemplo el Hospital Salvador, el Sotero del Río, el Hospital de Padre Hurtado, el Hospital del Carmen de Maipú y el de la Florida, que van a recibir el viernes 16 y el sábado 17. Entonces ustedes pueden entrar y ver, hay algunos que van a estar todo el fin de semana abiertos, como el Salvador, el Sotero del Río, el Padre Hurtado, que van a tener de 9 a 18 horas, algunos cambios ahí en algunos horarios. Toda la información está en donasangre.minsal.cl, donasangre.minsal.cl, y el dato que nos da Loreto es muy importante. 1 de cada 5 personas van a necesitar una donación de sangre, puede ser tú, puede ser tu ser querido. Si estás por ahí, si fuiste a visitar a alguien, si fuiste a comprar algo ahí al mall, si andas por ahí por Providencia con Tobalaba, bueno, aprovecha de pasar a la casa del donante y hazte un favor a ti, a tus seres queridos, ya gente que hoy día lo necesita. Entonces ya lo saben, donasangre.minsal.cl. Hemos conversado con Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre. Muchas gracias, Loreto, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes, felices fiestas. Que estés muy bien, y nosotros despedimos a Loreto y también el programa, y regresamos el martes con una nueva edición de Semáforo. Que tengan felices fiestas. Chao.